Y en otro video acerca de derivando la fórmula para el vértice de una función cuadrática. Función cuadrática es de esta forma, parábola y más, más conocida generalmente como ax al cuadrado más bx más c. Y estaremos viendo el proceso que requiere y cómo se deriva la fórmula. Empezaremos con la función ax al cuadrado más bx más c. Es la forma general, la fórmula más genérica que tenemos, que se nos da de una ecuación cuadrática. Por lo regular, personalmente no me agrada, no nos da mucha información cuando se requiere de graficar o se nos pide algunos elementos de la parábola, pero tenemos esta, que es la fórmula del vértice, el cual es a, y ahí entre paréntesis es a x menos h al cuadrado más k, y el vértice es el signo opuesto de h, que es el valor de x, del eje de x, y la k, que es el valor de y, por lo regular, y en sí h nos representa cuántas unidades el vértice va a estar hacia la izquierda o hacia la derecha del punto de origen, que es 0, 0, y la K es cuántas unidades va hacia arriba o cuántas unidades va hacia abajo. Okay. ¿Cuál es el proceso que vamos a tomar? El proceso o el método va a ser completando el cuadrado. Si todavía no tienes mucha práctica en este método de completar el cuadrado, se te va a hacer un poco complicado porque estaremos ocupando letras en lugar de números. Y si lo entiendes bien este proceso, tal vez lo puedas seguir de buena manera. Entonces, empezando la derivación, tenemos la función inicial que se nos dio a x al cuadrado más bx más c, que es lo que primero que se va a hacer para completar el cuadrado es factorizar a, la letra a de de los términos x al cuadrado y x. Y pero espérate un momento, ¿por qué el segundo factor o el factor de x tiene coeficiente de b sobre a? Bueno, pues lo que va a pasar es que si distribuimos la a en ambos términos, la a en el denominador de la fracción se va a cancelar, por lo cual factorizamos, quedar la fracción b sobre a. Pero entonces nos falta un término más para completar el cuadrado, se refiere más bien a completar el trinomio al cuadrado o el trinomio cuadrado, lo cual ¿qué nos hace falta para obtener el tercer término? Bueno, lo que vamos a hacer es que el coeficiente del término x lo vamos a dividir sobre 2 y lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces sería b sobre 2a, lo estamos dividiendo sobre 2 y al cuadrado nos va a resultar el valor de b al cuadrado sobre 4a al cuadrado. Ese va a ser el término que se va a poner, el tercer término dentro del paréntesis. Pero si añades algo para poder balancear bien la ecuación o para poder mantener estable la ecuación en esos términos, tenemos que restar lo que se está añadiendo para poder seguir que sea la ecuación inicial. Entonces, tenemos en rojo,
tenemos más b al cuadrado sobre 4a al cuadrado, eso está en el paréntesis, más c, pero ¿qué es lo que se le va a restar? Menos b al cuadrado sobre 4a. Y vas a preguntar, ¿por qué no está al cuadrado? Bueno, cuando inicialmente te dije que se factorizaba la a del paréntesis, si tú distribuyes la a en tercer término, lo multiplicas, la a se cancela y una de las a en el denominador también se cancelan, por lo cual es b al cuadrado sobre 4a. Y es menos porque se está añadiendo en el paréntesis y se tiene que restar lo que se está añadiendo. Sé que es un poco abstracto utilizarlo con letras, claro, con, con números sería un poco más práctico y más fácil de seguir. Bueno, teniendo esto en cuenta, pasamos que es y como lo estaba mencionando, es para balancear la ecuación. Por eso restamos lo que se añade. Entonces, tenemos, tenemos, se suma el tercer término, se resta lo que se añade para poder balancear la ecuación. Y entonces, el paréntesis se reduce a solamente dos términos, pero al cuadrado, para poder tener que cuando se multiplican entre sí esos dos términos va a resultar un trinomio cuadrado, va a resultar el, el trinomio de la ecuación primera, o de la primera ecuación, perdón. Entonces, teniendo eso en cuenta, tenemos que sería a, y entre paréntesis, x más b sobre 2a al cuadrado más c menos b al cuadrado sobre 4a. Y si te das cuenta más o menos, si seguimos el patrón, más o menos nos podemos dar cuenta que como que resulta de la nada, bueno, no de la nada, sino que que tenemos que tomar en cuenta que, o sea, tiene una semejanza, o más bien algo similar a la ecuación cuadrática en forma de vértice. Sería a, tenemos en paréntesis la x menos, caso es más, h representa al cuadrado más k, que es lo que está afuera. Entonces lo puse en círculos, quiere decir que b sobre 2a representa la h. Y c menos b al cuadrado sobre 4a representa la k, o lo que está afuera de paréntesis. Entonces, teniendo eso en cuenta, tenemos que el vértice es el signo opuesto. Siempre tenlo en cuenta, es el signo opuesto de h dentro del paréntesis. Y la k es lo restante. En este caso es menos, porque si nos damos cuenta en lo que se nos dio de completando el cuadrado era más, como lo he mencionado, es signo negativo. Es casi signo negativo, pero signo opuesto. Si fuera menos sería más, pero tenemos que sería menos b sobre 2a. Y lo que representa la k es c menos b al cuadrado sobre 4a. Y te voy a ser honesto, no muchos se van a recordar lo que es el valor de k, pero sí cuál es el valor de h, que es menos b sobre 2a. Es más fácil recordarlo. Y si quieres encontrar el valor de k o el valor de y, lo único que debes hacer es sustituir el valor que encontraste de menos b sobre 2a y sustituirlo en la ecuación inicial para poder encontrar el valor de y. Entonces, finalmente, podemos representar igualmente como f de x, que es igual a
x al cuadrado más bx más c, y el vértice de esa ecuación cuadrática o de esa parábola es menos b sobre 2a, que es el valor de x, y f de menos b sobre 2a es el valor de la y, o las coordenadas de y. Y en sí, el propósito de este video o de esta derivación es de dónde salía menos b sobre 2a. Y, y desafortunadamente, como estudiantes, a veces se nos da la fórmula y no le tomamos importancia de dónde viene. Y este propósito de este video, saber de dónde viene esa fórmula de menos b sobre 2a, y que en sí podemos ocupar ese valor para poder encontrar el valor o las coordenadas de y, que en sí es que en sí ese punto resulta que es el vértice de una función cuadrática o una ecuación cuadrática de esta forma, de ax al cuadrado más bx más c. Espero les haya ayudado este video y no se olviden suscribirse al canal, explorar los demás videos, darle pulgares arriba y compartir el video, y nos vemos en el siguiente.